comenzamos con nuestro querido amigo Afonso, con quien estuvimos compartiendo ya desde ayer su otra temática que trabaja, que es gestión y espiritualidad. Una última cosita. Es importante que alguien que trabaja temas de ecología trabaje también temas de gestión. Es muy común ver a estos ecologistas verdes, progres, que no tienen idea de lo que es la gestión y que entonces hacen planteos muy lindos desde el punto de vista romántico, muy hermosos, de esos que es muy fácil aplaudir y decir que bien, que de acuerdo que estoy, salvemos al planeta, y eso, pero que resulta que en el momento de pensar cómo efectivamente aplicamos esto, cero, ¿no? Es muy fácil decir, no queremos que haya energías fósiles contaminantes. Bien. No queremos que haya energía atómica porque es peligroso. Bien. No queremos energía eólica porque los cursos hídricos afectan entonces los peces, la biodiversidad. Bien. No queremos que haya energía eólica, macanudo. Entonces no hay ningún tipo de energía. Asumimos que si vamos a hacer ese tipo de planteos no podríamos vivir más de 16 años, porque por el resto de nuestra vida se te empieza, o sea, las enfermedades de los dientes que se te caen, etc. ¿Estamos dispuestos a decir que viva nada más que el 10% de la población actual y que la gente no viva más de 16 años? Podemos, se entiende esto, ¿no? O hacemos un discurso naif, ecologista, hermoso, que queda muy bien, o asumimos las cosas con realismo. En ese sentido creo que es muy importante que alguien como Afonso, al mismo tiempo, trabaje un pensamiento ecológico profundo en el sentido de que es un pensamiento profundo, no de la ecología profunda, que es otra rama, ¿no? Un pensamiento profundo y al mismo tiempo realizable. Así que realmente un gusto, querido Afonso, poder compartir hoy con vos. Creo que te va a pedir Ricky que te quedes sentado porque si no le complicás la vida para filmarte. Así que lamentablemente tendrás que No hay sentar. problema. Sí. Bien, tenemos 20 minutos cuando llega 2 para terminar. Perfecto. Buenas noches. Yo soy Afonso Murat, soy brasileño, vivo a Belo Horizonte y mi vida empezó ahí como soy miembro del Instituto de los Hermanos Maristas y me dediqué muchos años a escuelas y también a apoyo a los movimientos populares de Brasil. Y me acuerdo que cuando estábamos ahí en la Pastoral de la Tierra, conocí un sacerdote holandés y él decía a nosotros, si ustedes conquistan la tierra, decía a los campesinos, pero no tienen una propuesta nueva de cultivar la tierra, eso no va a cambiar la realidad. Y me pareció muy raro esta promesa, pero después la comprendí. Y mi pasión por la ecología, yo no sé bien cuándo empezó, pero hay un hecho que me golpeó, me emocionó. Yo estaba en una playa en el distrito del Espíritu Santo y he visto que en aquel momento se abrían las tortugas marinas, ¿no? El momento de... Algunas palabras me van a faltar en castellano. Que los huevos de tortugas se rompen. Es una experiencia muy bonita. Ellas, las pequeñitas tortugas, se empiezan a caminar en dirección al mar. Y lo he visto eso, fui rápidamente para ver esta escena. Y fue bellísima. Y la gente estaba ahí, los niños, aplausos de los niños para las tortugas que entraban en el mar. Y después una bióloga volvió al nido para ver si todavía había tortugas vivas. Y uno preguntó a ella, ¿qué haces? Ella respondió, estoy cuidando de la vida.
estoy cuidando la vida. Yo creo que eso fue el inicio de mi conversión ecológica. Y de ahí empecé a más informaciones, a participar del movimiento ecologista de defensa de los ríos, proyectos de educación ambiental. Y lo que he percibido, que la ecología no es solamente una cuestión de mentalidad. Tiene una perspectiva de la ecología que es conocimiento. Fritjof Capra, este grande físico que tiene una perspectiva ecológica, él dice que la ecología es el estudio de cómo se interrelacionan todos los habitantes de nuestra casa común, que son los seres no vivos o abióticos, que son fundamentales para la vida, que es el agua, el suelo, el aire y la energía del sol. Cómo estos elementos se relacionan con los seres vivos, desde los microorganismos que son tan importantes para nosotros, pero también son peligrosos, ¿verdad? Como los virus, pasando por las pequeñas gramíneas, después las flores, los grandes árboles, los insectos, los peces, los pajaritos, los mamíferos y entre los mamíferos nosotros. Entonces, la novedad de la ecología es comprender cada vez más cómo los procesos humanos y de nuestra relación con la naturaleza son interdependientes, son conectadas. Esta palabra interdependencia es fundamental para la ecología. Pero no solamente eso, porque a medida que vamos entrando y haciendo experiencias de comunión con la naturaleza, percibimos que hay algo equivocado en la mentalidad occidental, que es lo que llamamos antropocentrismo. El antropocentrismo considera que nosotros los humanos somos los únicos que importan. Todos los otros seres están a nuestro servicio. Y con la sociedad moderna y la sociedad de mercado, el capitalismo, todo se transforma en mercancía. Entonces, el agua, los animales, todos son objetos a servicio del humano. Y aquí hay un equívoco, porque somos interdependientes y somos ecodependientes, es decir, necesitamos de los otros. No somos reyes que estamos ahí en nuestro trono, no. Necesitamos de los otros. Por eso la ecología hace una crítica al antropocentrismo, porque estamos en el centro, pero junto con los otros. Y por eso hay que cuidar también, no solamente disfrutar de la naturaleza, de los ecosistemas, pero también garantizar la continuidad de la vida en nuestro planeta. Entonces la ecología nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestro modelo general de interpretación del mundo, que llamamos paradigma. Entonces la ecología dice, no, el antropocentrismo es malo porque va a conducir un planeta cada vez menos posible de habitarse. Y propone un antropocentrismo que incluye las otras criaturas, los otros seres, o entonces un biocentrismo. De ahí hay un conflicto de interpretaciones, no voy a entrar ahí en estas polémicas. Si después usted quiere preguntar algo, podemos desarrollar. Entonces, la ecología es, en primer plano, un saber de saberes para ver cómo funciona toda esta comunicación de los habitantes de la casa común. Es también un paradigma, es un modelo de comprensión distinto.
Y también él pone una cuestión ética. ¿Cuál es nuestra participación positiva o negativa en nuestro planeta? A empezar de nuestras opciones pequeñas, lo que comemos, lo que cultivamos, ¿verdad? Lo que consumimos. ¿Qué podemos hacer para reducir el impacto negativo y hacer crecer los impactos positivos sobre el medio ambiente? Porque el medio ambiente no está fuera de nosotros, ¿verdad? Cada una de ustedes, creo que se ha alimentado hoy, se ha comido, y que lo que hace que las cosas que comemos se transformen en nutrientes en nuestros organismos son los microorganismos, son las bacterias, que están aquí ya, todo el estómago, todo el intestino, son los microorganismos. Entonces, vivimos constantemente en esta relación. Entonces, es interesante comprender que nosotros como especie, la especie humana, tenemos un lugar especial en la Tierra, ¿no? Somos conscientes de la Tierra. Había un sacerdote jesuita llamado Teilhard de Chardin, que era antropólogo, falleció en los años 50. Y él fue muy perseguido porque tenía ideas evolucionistas en aquel tiempo, que eso le parecía muy raro a la iglesia. Él decía que la conciencia duerme en las piedras, que se aflora ya en las flores, en los vegetales, se desarrolla en los animales y llega a su plena conciencia. Refleja, es decir, tiene conciencia que está consciente en nosotros los humanos. Y Leonardo Boff, que es un teólogo brasileño que lo recomiendo porque tiene una perspectiva poética, muy bonita, tiene obras en portugués, en castellano también, Leonardo Boff. Él dijo que, él afirma que nosotros somos la tierra que piensa, que actúa. No estamos fuera. Y Francisco, en la Laudato Si, ese documento tan bonito sobre el cuidado a casa común, empieza con esta afirmación, que nosotros y nosotras somos hijos y hijas de la tierra. Hacemos parte de ella. ¿Qué es la tierra? La tierra es para nosotros como una madre, como una hermana y como una casa. Madre, ¿por qué? Porque nos alimenta con sus frutos. Hermana, porque comparte con nosotros, en nosotros el presente y el futuro. Y madre de casa, porque ahí habitamos, como ha dicho Fritjof Capra, habitamos con nosotros. De ahí viene la experiencia y la reflexión sobre la ecología integral. El término ecología integral tiene diversos orígenes. Se están buscando dónde nació, porque cada vez un inglés dice, apareció ahí en la década de 70. Otro dice, no, en Brasil surgió ahí, en España también, no interesa. La cuestión es que ecología integral es un concepto interesante porque significativo. ¿Qué es algo integral? Es algo que no está fragmentado, ¿no? Y algo también que tiene toda su potencialidad. Por ejemplo, la leche integral, el pan integral, un texto integral que no fue censurado, ¿verdad? Que no fue cortado. Entonces, la ecología integral intenta articular las diferentes dimensiones de la ecología. ¿Y cuáles son esas? Francisco, en la Laudato Si, presenta algunas de esas dimensiones de la ecología. La primera
lógico es la dimensión ambiental. Porque hablar de ecología sin el medio ambiente es imposible. Es la relación de nosotros humanos con los ecosistemas para garantizar la vida ahora y también para las futuras generaciones. Es la dimensión ambiental. La ecología también tiene una dimensión económica, porque mi país tiene un gran impacto de lo agrobusiness, de las grandes propiedades que producen con la agricultura tradicional, pero ahora una agricultura tecnológica muy avanzada, que está basado en sustancias químicas para mantener el suelo productivo, pero que destruye todo. El suelo no es más vivo. El suelo se transforma en una composición química para que la soya o el maíz, la producción de granos, sea posible. Pero el suelo cada vez más pobre y con impactos ambientales sobre los ríos, por ejemplo. Después surgen los insectos, las bacterias, los hongos, entonces se combate con venenos poderosísimos, agrotóxicos poderosos. Pues eso va a producir un impacto social y ambiental enorme. Una vez estaba yo en el estado de Goiás, que es una región de producción enorme de monocultura de soya. Yo pregunté al Señor, pero hay tanta soya, pero no veo nada más. Él ha dicho, pues hay una cosa muy buena que se lanza ahí en el suelo y mata todo. Se permanece solamente la soya. Digo, oh, qué maravilla. Y pasamos ahí un puente con un río, lo pregunté, ¿hay peces ahí? ¿Te gusta pescar? Él me ha dicho, ahora no puedo más pescar. ¿Por qué? No hay peces. ¿Pero por qué no hay peces? Él no sabía responder. Porque este veneno, la lluvia la arrastra hasta el río y mata toda la vida. Mira cómo, a qué punto llegamos nosotros la economía. Entonces, por eso que junto con la ecología viene todo el rescate del tema de la agroecología, de la producción agrícola sostenible. Entonces, hay esta dimensión de cómo reducir los impactos ambientales en la industria, en la cadena de producción y distribución. Otra dimensión de la ecología es la dimensión política. ¿Por qué? Compete a los gobiernos hacer la legislación para controlar, para disminuir los impactos negativos y aumentar los positivos. Ahora en mi país vivimos con un presidente terrible que hizo una alianza con los sectores más retrógrados del país. La agricultura está con un nivel más grande del mundo con venenos, con agrotóxicos. Una cosa impresionante. Entonces, nosotros que comemos, nos alimentamos de venenos. Por eso la relación entre la ecología con la dimensión política y económica. Sí, por favor. Hay otra dimensión muy interesante de la ecología que es, interrumpimos aquí. Sí, seguimos. Que es la ecología urbana, porque a veces imaginamos la ecología como ahí la vida rural, ¿no? Los árboles, los rebaños. No, pero hay una ecología urbana fundamental. Si ustedes tienen que locomoverse de su casa hasta la escuela,
o el ambiente de trabajo necesitan transporte. Entonces, tener una política pública de transportes es ecología urbana. Garantizar calidad de agua para beber, hacer todo el proceso de destinación del agua ya utilizada, el uso de energía, todo eso está ligado a la ecología urbana. Y hay una ecología del cotidiano. ¿Cuáles son las opciones que tenemos nosotros? Nuestras opciones que vamos a consumir, qué podemos hacer como gestos importantes para cuidar mejor de la naturaleza. Entonces, usted ve que la ecología es un abanico amplio. Claro que el primer punto es ambiental, pero él se relaciona con tantas otras. Y ahora se habla mucho de la ecología humana, que es cultivar relaciones de cooperación entre las personas, no estimular tanto el individualismo y la competencia, pero más la colaboración y el respeto a las diversidades humanas. De la misma manera como la diversidad ecológica, la biodiversidad, trae para la naturaleza elementos muy positivos. La diversidad humana también trae. La diversidad de género, la diversidad de etnias. Entonces, usted ve que la ecología se transforma en un paraguas que va recogiendo muchas cosas bellas, que no es la única, ¿verdad? Pero es una característica de la contemporaneidad. ¿Y qué es la ecoteología? La ecoteología es la reflexión cristiana sobre la ecología y desde la contribución del aporte de la ecología. En esta comprensión que nosotros los humanos estamos en este planeta junto con nosotros y tenemos una misión. Entonces, con la ecología empezamos a ver de otra manera las cosas. Los que están acostumbrados un poco a la lectura bíblica, se recuerden que la Biblia empieza con la narración de la creación. Esta narración no es científica, no quiere explicar cómo ha empezado el mundo. Quiere mostrar el sentido de eso a la luz de la fe. Pero hay dos narraciones de la creación de la Biblia. La primera, que fue escrita más con una perspectiva de superar un cierto fatalismo que era común en aquella cultura. Entonces, ha establecido de manera poética, muy bonita, la creación en 6 días, y se termina con el sábado, con el momento de la fiesta. Y la ecotología ha descubierto ahí una contribución muy interesante de Moltmann, Jürgen Moltmann, que ha dicho, el centro de la narración de la creación no es el humano, es el sábado. Porque el sábado, que para nosotros es domingo, es el momento de la fiesta, el momento de descanso. Pero ahí se afirma que el humano es semejante a Dios, sí, es que tiene una misión de dominar y someter. Eso fue interpretado de una forma para justificar el proceso de exploración de los humanos sobre los otros seres. Hoy se comprende este versículo como el dominar y someter, como administrar, como canalizar las potencialidades de la naturaleza. Y se completa esta narración con el capítulo 2, que no tiene nada de 6 días. Es otra narración muy bella, que se habla que el hombre y la mujer Dios ha puesto a ellos en un jardín con la misión de cultivar y cuidar el jardín. Cultivar es decir, necesitamos de los otros seres para vivir,
necesitamos trabajar, la tecnología es buena, como bien utilizar, es cultivar. Pero también tenemos la misión de guardar, de proteger, de cuidar. Y de ahí vamos descubriendo tantas otras cosas magníficas que están ahí en la Biblia, pero un pasaba y no venía. Entonces, en ese sentido, la ecotología tiene también la idea de hacer un diálogo ecuménico con las iglesias cristianas y también interreligioso, que es descubrir cómo esta sensibilidad para la naturaleza aparece en otras tradiciones religiosas. Bueno, eso para empezar nuestra discusión sobre la ecología integral y la economía. Muchas gracias. Como ustedes sean más felices. Originalmente tenía que estén los tres sentados juntos, pero uno. Bueno, en este día accidentado con una Buenos Aires que me estaban contando está cortado por todos lados, por suerte ya llegó Mónica Yardina, ya habíamos hecho previamente la presentación, así que dado lo avanzado de la hora, y también está entrando Ricardo Pomersin, dado lo avanzado entonces de la hora, le pasamos directamente la palabra, querida Mónica. Bienvenidos ambos, realmente muchas gracias por haberse acercado a nuestra casa un día tan complicado. Bueno, muchas gracias, buenas noches, muchas gracias a todos ustedes y disculpen la demora. Yo tengo sangre italiana, pero con la puntualidad soy germana, pero bueno, hoy no resultó. Un poco las líneas que quería compartir con ustedes tienen que ver con poder leer la ecología o los fenómenos que a ella conciernen en clave filosófica, ¿no? Es decir, apartarnos un poquito del fenómeno concreto, óntico, doloroso, por cierto, y muy difícil de tematizar, sin lamentaciones, y verlo en clave filosófica. Y para eso, bueno, yo elijo a Heidegger, básicamente, a Martin Heidegger, ¿no? Digo esto porque la ecología como disciplina, como praxis científica, tiene que confrontarse con lo óptico, evidentemente. Bueno, tiene que dar cuenta de los fenómenos que ocurren, de la crisis, ¿no? E incluso apostar por respuestas o soluciones posibles. Esto está claro. Ahora bien, en clave filosófica, esta crisis que estamos viviendo a nivel global, por supuesto que nos incluye, nos pone a las claras, me parece, algo que Martin Heidegger titula como olvido del ser, ¿no? Que puede parecer una frase muy abstracta, pero que ciertamente constituye una expresión equivalente a descuidar lo esencial, ¿no? Que es el título que yo le pongo a estas líneas, descuidar lo esencial. Descuidar, obviamente, tiene que ver con cuidado, pero en su aspecto negativo, ¿no? Y el cuidado, también siguiendo en esta línea Martin Heidegger, Ser y Tiempo, por ejemplo, el cuidado es aquel rasgo primario de la condición humana, es decir, en tanto los existentes que somos, cuidamos, miramos por, ¿no? Estamos orientados al futuro y al cuidado. Y el cuidado tiene que ver con la dedicación, tiene que ver con la devoción. Por su parte, lo esencial, es decir, aquello que no es cosa alguna,
pero que hace, sin embargo, que las cosas sean lo que son, eso que es común, que es simple, pero al mismo tiempo profundamente asombroso, ¿no? Como que hay algo en lugar de nada, como que estemos en el mundo, aquí podríamos no estar, y no como un simple estar, como está la piedra en el camino, ¿verdad? El humano está de otra manera, está proyectado y está trabajando sobre sí mismo en forma permanente, es su propia obra, ¿no? Entonces, el tema es de qué manera nos situamos en el mundo, o, para no hacerlo tan amplio, de qué manera el humano del presente, la civilización tecnocrática actual, se sitúa en el mundo, con qué intereses, con qué tipo de cuidados. Entonces, si nuestro estar es reflexivo, es meditativo, es poético, esto en el sentido del verbo griego, ¿no? Oyeo, de hacer, de producir, ¿no? Pero un hacer poético, diría Heidegger, para referirse al habitar humano en la tierra, que no es un simple estar. Habitar que, por supuesto, siempre incluye al otro, ¿no? No es un ser en compañía de otros. Entonces, captar esto esencial, lo común, exige por lo pronto, y también siguiendo a nuestro filósofo, apertura al misterio. Él lo llama así. Incluso cuando se refiere a el temple, ¿cuál sería el temple anímico apropiado, ¿no? Para una época como la actual, donde estamos como tironeados por fuerzas de un lado para otro, la virtualidad, los teléfonos, los dispositivos, etc. Bueno, dice Heidegger, serenidad, ¿sí?, para con las cosas, es decir, podemos dejar de lado la cantidad de dispositivos que nos rodean. No, evidentemente no, porque vivimos en este mundo. Pero podemos hacer un uso que sepa decirle que sí y que no, ¿no? Esto es lo que él va a llamar serenidad para con las cosas. Sí, al uso que necesito darle, pero no a una imposición acrítica, ¿no? Sabemos, no hace falta que lo diga, que junto con los grandes beneficios, esto está también fuera de duda, que nos aporta la tecnología y todos sus dispositivos y en todos los campos, pero también vienen sombras, ¿no? También viene una dosis de ansiedad creciente, de estrés, de angustia, de dependencia, de estar ahí a ver si contestó, si no contestó, si llamó, si no. Es decir, tiene esa otra cara la tecnología. Seduce, es fantástica, promete casi tanto como la religión, las religiones, pero viene con varios condimentos que si no se está en condiciones de, digamos, de equilibrar, pueden hacer mucho daño. Entonces, serenidad para con las cosas, dice Heidegger, y apertura al misterio. Ahora, apertura al misterio, ¿qué puede querer decir? Bueno, es que no sabemos hacia dónde estamos yendo, no lo sabemos. Y si faltaba algo para comprender que no lo sabemos, bueno, ahí tuvimos el COVID. Todavía está planeando por ahí, ¿no? Entonces, sabemos hasta ahí, pero de pronto ocurre un acontecimiento de esas características terribles y a nivel global y nos dio vuelta el escenario de la noche a la mañana en todas las dimensiones de la vida. Es decir, de ahí tenemos que sacar enseñanzas. Y también tiene que ver con la apertura al misterio.
Sobre el COVID se han tejido y dicho muchas hipótesis, algunas un poco, no sé, paranoicas, podríamos decir, bueno, como que fue un plan pergeniado. Más bien, tendríamos que verlo para lograr esta apertura como una respuesta de la naturaleza. Y creo que tu reflexión va en ese sentido también, como la reflexión de Leonardo Boff, como la reflexión que lleva a cabo el Papa en su encíclica Laudato Si, ¿no? Es decir, estamos frente a un problema serio, y es que en la medida en que no tengamos esa actitud de apertura, que significa escucha, atención, es decir, bueno, más allá de los datos concretos, fácticos, terribles, que podemos tener si buscamos alrededor del COVID, ¿qué enseñanza nos deja? ¿No? Porque si pasó lo que pasó y no deja nada, bueno, el problema es nuestro. El problema es nuestro. La naturaleza se expresó, ¿no? Y se expresó de un modo muy potente, global, sin distinciones, ¿no? Tocó a todos, ricos, pobres, países desarrollados, subdesarrollados. Muy bien. ¿Cómo aparece el COVID? ¿Cómo aparece el COVID? Curiosamente, por lo menos el epicentro originario que se conoce, nos vamos a inventar, fue un mercado de animales exóticos de una ciudad china. Y ese mercadeo con animales exóticos suele ser común, por lo que después estuve investigando en China. Ahora, tengamos presente, últimas décadas, ¿no? Vaca loca, gripe aviar, gripe porcina, ahora la viruela del mono. El COVID que se supone, y esto lo dice la comunidad científica, no lo digo yo, que se origina en la genética de un murciélago, ¿no? Uno de esos animales que se venden en estos mercados, que no tenemos que imaginar como algo organizado, ordenado. No, es absolutamente todo lo contrario. Es decir, es muy doloroso ver estas fotos. No se las recomiendo, en serio, pero son jaulas que contienen animales de diferentes especies mezclados, una jaula arriba de otra, es decir, un destrato, un maltrato al animal que no se puede creer. ¿Y eso es gratuito? No, yo diría no. Es decir, esas epidemias anteriores no nos hablan de algo pasa con los animales. Claro, el animal no tiene palabra. Entonces, la naturaleza se expresa a su modo, a su manera, ¿no? Y su manera puede ser muy violenta y muy terrible. Hace poco, creo que somos todos argentinos, ocurrió una tragedia en Bariloche. Me imagino que, bueno, más o menos estamos todos al tanto, ¿no? Una tragedia en sentido estricto, es decir, un matrimonio que va a festejar un premio de la lotería, que tuvieron que esperar 2 años para poder tomarse sus vacaciones en Bariloche, y cuando están en plena celebración, entra una luz, es decir, toneladas de piedras, de barro, de madera, de árboles partidos, que por supuesto los sepultó en fracción de segundos. Y decimos, ¿qué pasó? A ver, sí, aludes ocurren, claro que sí. Es decir,
hay todo un ritmo propio de la naturaleza que puede desencadenar en una desgracia sin ninguna duda. Pero cuando nos metemos un poquito más, resulta que el alud, bueno, sí, es un fenómeno natural, pero ¿provocado por qué? Bueno, porque antes habían talado no sé qué cantidad de cipreses, habían modificado el terreno, había que construir otro hotel al lado, porque ya se veía que era muy rentable el que estaba. Bueno, vamos para adelante, hagámoslo. Bueno, y de golpe esto. ¿No? De golpe esa señal tremenda, tremenda, porque frente a la fuerza de los poderes naturales, de los elementos naturales, el humano no puede nada. Es decir, ¿qué podemos hacer frente a un tsunami, a una luz, a esa tonelada de piedra y barro que se nos viene encima? Nada, absolutamente nada. Ahora, los que quedamos como testigos de acontecimientos como ese, sí podemos y debemos, por lo menos pensarlo. Por lo menos pensarlo, no está a nuestro alcance. Bueno, se prohíben las edificaciones de aquí en más en Bariloche, no va a pasar eso. No va a pasar eso porque es una ciudad preciosa y muy, de mucho rendimiento económico. No le quiero quitar tiempo a mi amigo y colega, pero digo entonces, lo esencial, lo común, lo que es necesario preservar, no va a venir a nuestra presencia si no le hacemos un espacio, un tiempo propicio, ¿no? Y queda oculto frente a la mera información, a la mirada más periodística, es decir, una noticia se come la otra y la otra y la otra, y bueno, ya nos olvidamos del albur y de lo que pasó en el hotel, ya está. Sobre todo en la Argentina, ¿no? Una semana puede ser siglos, es decir, con las cosas que nos pasan. De manera tal que ahí sí, serenidad, como dice Heidegger, apertura al misterio. Bueno, pensemos qué está pasando, qué signos nos está poniendo ahí frente a los ojos, y por si no lo vemos expresándose aún de un modo más fuerte, qué signos nos está dando la naturaleza, qué señales, muchas, muchas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no hay escucha, que no hay atención, que no hay cuidado. Esto lo digo como tendencia global, no digo que no haya personas, que sería un disparate decir eso, cuidadosas y pensantes respecto del medio ambiente. No, por favor, sí que lo hay, y por suerte muchos. Pero la tendencia global no es esa. Sino, y vos lo sabrás perfectamente bien, lo que está pasando en la selva amazónica es terrible. Es terrible. Porque además se la conoce metafóricamente como el pulmón del planeta, ¿verdad? Y sin embargo, nos vamos enterando que la intervención humana va sacando lo que le molesta y preparando ese terreno para lo que puede llegar a ser lucrativo, por ejemplo, el cultivo del soja, ¿verdad? Y la soja de por sí es una planta muy especial. Yo diría que es una planta casi imperialista, porque la soja no soporta, es decir, no puede haber otras formas de vida que prosperen para que la soja crezca sana y fuerte. Tienen que eliminar todo. Por eso también todo el tema de los agroquímicos, bueno, los problemas que hemos tenido acá, la provincia de Córdoba, etc. Es general. De manera tal que decimos, pero entonces, ¿cómo? Seguimos afirmando que es el pulmón del planeta, y en la página siguiente leemos que se llevan a cabo estas deforestaciones, alterando, por supuesto,
todos los ecosistemas, extinguiendo seguramente gran parte de las especies animales que habitan la selva, con un desprecio total de la selva. Diciendo, bueno, está bien, ya va a crecer. No, pero no es así. Porque la Tierra, es decir, se creyó durante muchos siglos, bueno, en una infinitud, digamos, de los recursos naturales, ya mal llamados, ya fíjense, hablamos de recursos naturales, no de naturaleza. Pero resulta que no son ilimitados. Es decir, no está bien eso que se decía que era, ¿no? No son ilimitados. Entonces, voy cerrando, tengo muchas otras cosas, pero encima que llegamos tarde, tampoco lo quiero abrumar ni quitarle el tiempo a Ricardo. Quiero recordar algunas cosas de un pensador inicial de Occidente. Estoy hablando de Heráclito el oscuro, Heráclito de Éfeso, Heráclito que se expresaba a través de, bueno, fragmentos breves pero contundentes, ¿no? Y Heráclito, ya en el siglo VI a.C., no estoy hablando de alguien que vive o que vivió hace poco tiempo, ¿no? Que conoció este mundo, ni siquiera la modernidad, porque todo este problema viene, y Ricardo también lo va a plantear, viene como herencia y profundización de los tiempos modernos. Ahí está el problema. Es decir, una mezcla de tecnociencia, capitalismo, deseos de conquista, autoconfianza en una razón que puede avanzar y eliminar todo misterio, y termina ocurriendo que, claro, se va cerrando cada vez más algo que también Heidegger llama la dimensión de lo sagrado, ¿no? Bueno, si cerramos esa puerta, estamos en problemas. Estamos en problemas. Bien, 2 o 3 comentarios de los fragmentos de Heráclito y le doy la palabra a Ricardo. Decía Heráclito, aunque el logos, qué palabra, Dios mío. Logos es palabra, razón, discurso, argumento, depende del contexto, es que podemos traducirla, por eso preferimos ni traducirla. Pero en este caso, Heráclito la está tomando como razón cósmica, ¿no? Hay una inteligencia que lo gobierna todo y que no está en nosotros. A lo sumo participamos, pero no está en nosotros. Aunque esta razón, dice Heráclito, existe siempre, los hombres se tornan incapaces de comprenderla, tanto antes de oírla como una vez que la han oído. Fragmento primero. Volviendo a lo que decíamos, hay una naturaleza común, hay un planeta común, hay una tierra común, como dice el Papa, ¿no? Una casa común que es la tierra. Como plantea también Leonardo Boff, el cuidado esencial. Bueno, pero la mayoría no la escucha, no la comprende, nada, se queda en su propia razón. Sin embargo, dice Heráclito, es necesario seguir a lo común. Y lo común no es una inteligencia particular. Y lo sabio es conocer la inteligencia que guía todas las cosas a través de todas. Entonces, dirá en el fragmento 50, uno de los más célebres, cuando se escucha no a mí, dice Heráclito, no a mí, ¿no? Sino a la razón, al logos, es sabio convenir en que todas las cosas son una. Entonces, evidentemente, del cambio climático no se puede salvar nadie. Y lo que ocurre aquí no es que no repercute en otro lugar, no. Por ejemplo, la atmósfera, bueno, la compartimos todos, así que si está contaminada o el aire se vuelve irrespirable, estamos todos en problemas.
¿no? Muy bien, esto ya lo veía Heráclito en sus reflexiones. Y dirá luego, para los despiertos, porque para él había despiertos y dormidos en el mundo, para los despiertos sí hay un mundo único y común, mientras que cada uno de los que duermen se vuelve hacia uno particular, ¿no? Este es el gran problema, que también lo va a referir Ricardo, que es el fenómeno, y también vuelvo a una palabra griega, del idiotismo. La palabra idiota es una palabra que proviene del griego, que significa estrictamente el que está vuelto para sí y no ve más allá de sus narices. Ese es el idiota. Y Heráclito ya percibía que el idiotismo era como un problema para la mayoría con la que a él le había tocado vivir. Hoy ya lo constatamos, es decir, no hay ninguna duda, ¿verdad?, que si no se mirara únicamente lo más inmediato, la renta, el beneficio, lo más rápido posible, bueno, no estaríamos en la crisis que estamos. Pero prevalece ese idiotismo tan peligroso y tan devastador. Bueno, buenas noches. Me hubiese gustado que llegásemos más relajados. Mientras Mónica hablaba, yo todavía tenía los autos, la autopista, la calle, los autos. Yo vivo en Paternal y la fui a buscar a ella que vive en San Telmo y vinimos para acá y les cuento que demoramos 3 horas. 3 horas, ¿no? Si yo hubiese venido en bicicleta de mi casa hasta acá, hubiese tardado como mucho 1 hora y media. En moto, que suelo hacerlo también, hubiese tardado 45 minutos. Poner 1 hora, por el clima, no más que eso. Entonces, digo, hay algo que está mal, ¿no? Se supone que el auto tiene que ser el automóvil, aquello que va por sí mismo, tiene que ser algo que nos ayude con la cuestión del manejo del tiempo, no algo que encima nos haga perder más tiempo, ¿no? Hoy en día que el tiempo, ya desde hace rato han dicho, time is money, y el tiempo vale dinero, el tiempo vale tanto, ¿no? En definitiva, mientras Mónica hablaba, yo pensaba en los autos, en las luces, en la primera, segunda que metíamos, punto muerto, etc. Y decía, bueno, pero no estaremos ya en esta contradicción del automóvil, ¿no nos indica ya que estamos viviendo una nueva etapa, en una etapa de que estas contradicciones que nos muestran cuestiones ecológicas, cuestiones de lo que pasa en las grandes ciudades, con el tránsito, etc., bueno, no estaremos pasando ya a otra etapa, a otro paradigma, a otra etapa civilizatoria, etc. En realidad, mi tema tiene que ver, como lo había pensado yo, con la ecología integral frente a los negacionistas climáticos, ¿sí? Les voy a contar una breve anécdota. Cuando salió la Laudato Si en el 2015, publicada acá en Argentina, creo que fue en mediados del año, mayo, junio, yo en aquel momento de cara dura iba a un programa que después lo subían a las redes, había algunos programas, después lo censuraron, lamentablemente sacaron varios programas, pero algunos quedaron, donde los conducía fundamentalmente Silvio Maresca, que es un filósofo, y Alberto Boera. Y bueno, yo fui de cara dura, me presentaron mi libro de doctorado, después otros textos más, entre ellos con Mónica también fuimos, y le dije a Alberto Boera, Alberto, acaba de salir Laudato Si, me la leí en, no sé, un tiempo récord, no sé si 3, 4 días, la terminé de leer, la volví a leer, y digo, no puedo creer que esto lo haya escrito un papa en una encíclica y un papa argentino. Es decir, yo no vengo de ninguna formación teológica, pero más o menos he estado leyendo cosas por ahí, cosas por acá, y me llamó mucho la atención que saliese, para mí la atención, que saliese una encíclica hablando de la naturaleza y hablando en términos tan claros, tan claros, ¿no?
que uno a veces va a Heidegger, va a Bruno Latour, va a Peter Sloterdijk, en fin, a diversos autores, Gianni Battimo, que son más o menos inteligibles, y tarda horas en leerlo, en procesar eso, entonces uno piensa que si esto tiene que ver con lo que dicen con la realidad. Y bueno, hace años que ya vengo pensando estas cuestiones, sobre todo empecé con Heidegger, y cuando leí la encíclica, la verdad que fue como un antes y después para mí. Realmente lo sentí muy cercano al Papa Francisco en ese sentido. Yo también he trabajado durante muchos años con el padre Scanone, que falleció en el 2019, era también conocido en la Universidad de Salvador, área San Miguel, cuando Francisco era rector, allá lejos hace tiempo. Bueno, ya Scanone daba clases, entonces tenían ellos también una relación bastante asidua, y bueno, entonces me puse a hablar con Scanone sobre encíclica, en fin. Y lo que yo quería traer hoy es algunos comentarios sobre la misma. Voy a improvisar un poco porque la verdad que el viaje Serenidad. sí. Me cambió un poco, digamos, los pensamientos. Pero básicamente, bueno, hicimos ese programa, no sé si todavía está subido o no, porque después censuraron varios, y lo subí a las redes, lo subí a Facebook en algún momento, lo compartí entre mis conocidos, e inmediatamente noté que hubo sectores que no les gustó, pero no lo que decía yo en el programa, lo que decía la encíclica. ¿Sí? ¿Y por qué? Digo, ¿qué más cristiano hay que cuidar la creación? ¿Y qué es la naturaleza sino la creación de Dios? Entonces, a partir de ahí yo empecé a bucear un poco, empecé a indagar un poco, y empecé a preguntarme, digo, ¿a qué se debe el negacionismo climático? ¿A qué se deben los negacionistas climáticos? Un poco en la senda que venía diciendo Mónica, ¿no? Y yo ahora retomo. A ver, lo que dice la encíclica no es algo, no está hablando de los ángeles, tema muy interesante, por cierto, que habría que retomar. Pero digo, no está hablando de los papas que hubo durante la Baja Edad Media. Está hablando sobre un tema muy actual y candente, y donde se juega nada más y nada menos que el destino de la humanidad. Ni siquiera de un país, de un pueblo, una nación. No estamos hablando de Ucrania, que ya es un desastre lo que está pasando. No voy a tomar partido por nadie acá, pero quiero decir, uno ve imágenes y se espanta. Pero acá está en juego el futuro de la humanidad y del planeta, de nuestra biosfera. Y no queda mucho tiempo. Yo no voy a ser alarmista, porque el alarmismo tampoco sirve, porque es la contracara de la misma moneda del negacionismo. O sea, ¿qué es lo que hace? Paraliza, deja que las cosas se mantengan en el mismo status quo. Simplemente voy a leer algunas cosas. Esto es sacado del diario Perfil en el año 2006, en febrero de 2006, de una breve nota. Dice: la eliminación de las especies. Debido a la actividad humana, entre 1500 y 1850, el hombre occidental eliminó una especie cada 10 años. Entre 1850 y 1950, la eliminación ascendió a una especie por año. En 1990 fueron extinguidas 10 especies por día, y en el transcurso del 2000, una especie por hora. Como puede notarse, el proceso de destrucción masiva por parte del hombre viene acelerándose de modo intensivo. Se supone que entre 1975 y el 2000 pudo haber desaparecido el 20% de las especies vivas. Por otra parte, para clasificar actualmente la cantidad de especies que hay en el mundo, se necesitarían alrededor de 500 años. Lo más aterrador es que antes que termine el siglo XXI, la actividad humana habrá extinguido 2/3 partes de las plantas y animales que habitan la Tierra. Esto significa que existen millones de animales y plantas que pasarán por el mundo sin que los hombres se hayan enterado. Año 2006, sacado de una nota, de una publicación del diario Perfil. Frente a estos datos empíricos que no inventó el diario, que es sostenido por climatólogos, científicos en ciencias naturales, geólogos, filósofos, etc., incluso teólogos de la liberación o teólogos que entran en el campo de la ecosofía, desde distintas corrientes ecofeministas,
O sea, frente a esta situación, ¿a qué se debe, ¿no?, esta cuestión del negacionismo? Hay una nota ya, perdón, hay una parte ya entrando en la encíclica que voy a citar, que habla sobre el antropocentrismo moderno, y dice: el antropocentrismo moderno, paradójicamente, ha terminado colocando la razón técnica sobre la realidad, porque este ser humano ni siente a la naturaleza como norma válida, ni menos aún como refugio viviente. La ve sin hacer hipótesis, prácticamente como lugar y objeto de una tarea en la que se encierra todo, siendo un indiferente lo que con ello suceda. Este antropocentrismo está muy ligado con el negacionismo climático. Es decir, es como que la modernidad hubiese terminado en un lado muy positivo, que tiene que ver con el progreso de la ciencia, de la técnica, de la cual somos ya dependientes, y indudablemente ha traído mejoras, y vivimos más cómodos, en cierta manera, salvo cuando pasan cosas como hoy. Y en fin, ya estamos como condicionados por esta modernidad. Y esto ha traído un gran avance, no lo vamos a negar, pero a su vez, como todo fenómeno contingente, también tiene su lado oscuro, ¿sí? Había un álbum de un grupo que se llama Pink Floyd, que se llamaba The Dark Side of the Moon, ¿sí?, el lado oscuro de la luna. Ahí se lo conocen, para mí los mejores álbumes. Pero a mí me gusta mucho hablar de música y de filosofía. Quiero decir, hay un lado oscuro de la modernidad, ¿sí? Hay un dark side of the modernity, ¿sí? Y esto está claro, y esto está apareciendo más que nunca ahora, ¿sí? Porque si no cambiamos el rumbo ahora, no vamos a tener tiempo para cambiarlo. Entonces, voy a citar a dos autores diferentes, pero contemporáneos, que hablan sobre este tema, muy brevemente. Por eso es que llamar negacionistas a aquellos que, al negar nuestra sensibilidad tal como la de Gaia es un nombre que se le da a la Tierra, desde un punto de vista holístico, afirman con seguridad que la Tierra en ningún caso podría reaccionar a nuestras acciones. Esa es una postura que nombra Bruno Latour en un texto magnífico para mí, que se llama Cara a cara con el planeta. Es decir, saquemos cosas del mar, hagamos extravismo, saquemos cosas de las minas, saquemos cosas de lo que calemos bosque, total, está la naturaleza ahí. Como buenos cartesianos, el sujeto frente al objeto, y ese objeto es indefinido. Puede ser indefinidamente, infinitamente, entre comillas, utilizado porque siempre va a estar ahí. Bien, esa es una de las reacciones o uno de los argumentos de los negacionistas, no ver la finitud, no vislumbrar que la creación es finita. También es posible, cito otro filósofo, esta vez Peter Sloterdijk, en un texto que se llama El Antropoceno, una historia procesal al margen de la historia de la Tierra. Bien, también es posible, dice Sloterdijk, esperar una ola complementaria de resignación, de derrotismo y de un cínico nosotros tras el diluvio. A esta resignación debemos sumarlas a los actuales negacionistas del cambio climático y de toda mutación ambiental en general. Estos sectores suelen expresarse en general a partir de las ideologías de derecha, acá Sloterdijk no tiene ningún miedo en hacer la denuncia, y de los actuales populismos neoliberales. Como ejemplos políticos tenemos a Trump, Putin, Bolsonaro, entre sus más destacados exponentes. Hago de paso una relación con el tema de la Amazonia, ¿sí? Y la deforestación y los desastres que se están haciendo ahí, que citó Mónica. Bien, yendo ya a la encíclica, he indagado algún que otro escrito de Alfonso Murat, acá presente, para mí es un honor conocerlo. Me da mucha esperanza conocer gente que se preocupa, y uno a veces está en esto y dice, ¿estaré bien yo? ¿Por qué me dedico tantas horas a estudiar estas cosas cuando la gente sigue haciendo su vida, entre comillas, normalmente? Yo podría hacer más plata, podría tener un negocio, podría dedicarme a otra cosa que me sea más rentable, sin embargo no, voy y la plata que gano me la compro en libros y libros y libros. Bueno, entonces cuando uno se encuentra con colegas, no solamente con Mónica, que la conozco hace décadas, sino con otros colegas, sí, uno se siente como más, bueno, sale de su mundo privado, como decía Mónica con respecto a Heráclito, ¿no? Bueno, Alfonso Murat
aquí presente, nos dice que el tema de la ecología integral aparece en distintos autores. No voy a citar las obras, pero sí voy a citar los autores con los que algunos los he leído. Por ejemplo, Ken Wilber, que para mí es un gran autor, Ana María Ribeiro, José Luis Carvalho, Michael Zimmerman, que para mí es un antes y después de haberlo leído, es un autor norteamericano realmente fascinante, por las cosas como se puede, por lo que dice. Patricia Bartolomé, Eduardo Gudinas, que también lo conozco. Leonardo Boff, por supuesto, muy conocido, con Mónica hemos leído textos juntos, hemos hablado, y Ivonne Guevara, una excelente ecofeminista, controvertida, obviamente, controvertida, sancionada creo, por la Iglesia. Yo leí un texto de ella ya hace muchos años que se llama Intuiciones ecofeministas, que me pareció formidable. También esos textos que uno los lee y queda como marcado, ¿no? Y también un lenguaje claro, sencillo, donde hace una relación muy clara entre lo que es, entre lo que va a mostrar la encíclica, entre lo que es una ecología integral, entre lo que es el daño contra la mujer o contra lo femenino, el daño contra la naturaleza y el daño hacia los pobres. O sea, eso es lo que hay que pensar. No es tan difícil. ¿No? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, no, están los pobres acá, están las mujeres ahí y está la naturaleza allá. Entonces, los ecólogos, la naturaleza, o los pobres se tienen que dedicar, los que se dedican a la sociología, a la política, los para las mujeres se tienen que dedicar a la feminista. Y punto. Cerramos todo ahí, negociamos y todo sigue andando. No es así. No es así porque ya todo está interrelacionado. Y esto es lo que marca nuestra época. Esto es lo que marca nuestra época. Es la ruta que ya no me sirve. Ya no me sirve venir en auto de San Telmo hasta acá. No voy a venir, Mónica, porque no tengo aviso. Y si venimos, venimos en moto. Y si venimos, venimos en moto. Si no, no venimos. Bueno, simplemente hay un... Ricardo, Sí. piden para la grabación si puedes hablar un poquito más fuerte. ¿Más fuerte? Ah, sí, no se estaba hablando fuerte. Bueno, simplemente, también se ha dicho mucho sobre este Papa, ¿no? Y lo voy a decir, Papa zurdo, Papa comunista, Papa peroncho. Bueno, ya se imaginan lo que viene, ¿no? Se ha dicho mucho. Pero los que dicen esto, después de haber leído las encíclicas del Papa, de haber leído sobre todo Laudato Si, que es un golpe bastante fuerte hacia estos negacionistas y sus negociados, se olvidan que este escrito del Papa, este documento papal, viene siendo constituido ya desde hace décadas por otros papas que lo precedieron. Con la diferencia que el tema ecológico no estaba tan candente. Por ejemplo, cuando Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio de 1967 habla de un desarrollo integral y lo piensa como un desarrollo inclusivo. No estaba tan candente la cuestión de la ecología, porque no se tenían los datos que se tienen ahora. Todavía estamos viviendo en un mundo donde era oeste, y donde estaba una guerra fría muy fuerte, y no se sabía quién iba a ganar. Entonces la cuestión de la naturaleza, la cuestión de la ecología, la cuestión de los pobres, se tejía, se entraba en ese discurso, en esa especie de competencia, que después terminó. Ya en 1936, Jacques Maritain nos habla también de un humanismo integral, como tratando de buscar al hombre más allá del reduccionismo materialista. Y cuando digo reduccionismo materialista, no me estoy refiriendo solamente a la Unión Soviética, de los crímenes de Stalin ni esas regiones. Yo estuve en Polonia bajo el régimen soviético en el año 78, un año antes que se viniese todo abajo, y sé cómo era. Es más, podría hablar mucho del tema. También se refiere el Papa al materialismo, ¿sí?, que ha sido reducido el hombre luego o entre las primeras y la segunda guerra mundial y después de la segunda guerra mundial. Juan Pablo II retoma este tema en su Solicitudo Rei Sociali, creo que se pronuncia así en latín, discúlpame si lo pronuncio mal, de 1987, donde se menciona ya la aparición de un cuarto mundo situado, es decir, de pobres, de gente en la condición de miseria, sectores empobrecidos en los países del primer mundo. Y ahí es donde aparece ya la primera preocupación ecológica. En 1992 tiene lugar
la cumbre sobre la Tierra organizada por las Naciones Unidas en Río de Janeiro, donde alcanza su legitimación y difusión masiva la dimensión ecológica del desarrollo, que además de los aspectos físicos implica una ecología social o ecología humana. Juan Pablo II también se refiere al ensanchamiento de la brecha entre los países, el super o hiperdesarrollo de unos pocos, que es tan inaceptable como el subdesarrollo de muchos. El verdadero desarrollo requiere solidaridad, no es un problema meramente técnico, es decir, esto no lo resolvemos, dijeron los papas desde Pablo VI pasando por Juan Pablo II, pasando por Benedicto XVI, hasta llegar a Francisco. Esto no se resuelve con técnica solamente. No estamos ya en la época del siglo XIX, donde siguiendo a Comte se pensaba que el progreso técnico-científico iba a traer de por sí el desarrollo humano, etc., ¿no? El desarrollo técnico-científico es buenísimo, sí, pero también costó millones de vidas en las dos guerras mundiales, y costó campos de concentración, y no solamente en países totalitarios como fue la Alemania nazi o la Unión Soviética, también campos de concentración en los Estados Unidos. Esto está saliendo poco a poco a la luz. Hubo golpes militares acá, hubo torturados, hubo desaparecidos. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Ahí tenemos la energía nuclear. O sea, qué ambiguo que es todo, ¿no? Estaba pensando nuevamente, el auto me hizo pensar eso. Qué bueno el auto, pero qué porquería cuando tardo 3 horas en llegar. Bueno, esto es la realidad. Ambigüedad. Ambigüedad que merece ser pensada, que tiene que ser pensada. Un desafío para nuestros tiempos. Y en este contexto es cuando se teje, cuando se piensa como reto la cuestión de la ecología, y una ecología integral. Bien. Disculpame, Sí. Ricardo, pero no sé si se acuerdan, hace ya unos cuantos años de esto, a propósito de lo que él decía, en China hubo un embotellamiento, bueno, una mala medida, o no avisaron a tiempo, que una ruta estaba cortada, duró 10 días. 10 días. Sí, esto me da pie para contar también, hay un cuento de Cortázar, creo que se llama La Autopista, no me acuerdo. Bueno, en donde es tanto el embotellamiento que al final la gente termina hablando entre ellos, sin ser tus amigos. Bueno, si vamos a plantear las cosas así, entonces hablamos con el auto para hacernos amigos. Pero ya no es el concepto de automóvil porque el auto fue fabricado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, la naturaleza ya no es la naturaleza con que fue pensada, ni hablar de en tiempos de Descartes del siglo XVII, tampoco en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Ya es otra la noción de naturaleza, ya es un todo integral, ya es Gaia. Y no somos solo nosotros los que actuamos, también son los demás seres vivos que actúan. Y sin esa actuación, que se lo llama actantes, ¿no? Un término nuevo que está apareciendo en cuestiones de ecología, pensadas en la filosofía. Los actantes no son solamente los humanos, son también los animales, las plantas, esta interrelación, esta red, como dice Timothy Morton, un pensador contemporáneo, esta malla, esta red, ¿sí? En que está todo imbricado. ¿Qué sabemos que pasó con esas especies que han desaparecido en los últimos 20 años y que no las llegamos a conocer? ¿No tenían quizás algún mensaje para transmitirnos? ¿No tenían algo? ¿No podíamos haber construido un mundo mejor, más armónico? ¿Qué pasa con estas especies que quedan? ¿No nos llama la atención? Por eso en la encíclica se habla de que las distintas criaturas, no solo el hombre, poseen un valor intrínseco. Con esto yo no estoy haciendo un biocentrismo, una especie de comunismo biológico donde somos igual que los gatos y que las gallinas y que los perros, y que me encantan los perros, y que cualquier ser vivo, que las hormigas y las cucarachas. Pero quiero decir, cada ser vivo, y esto yo lo decía a Arminés, hablando de la ecología profunda en los años 60-70, posee un valor intrínseco, ¿sí? Desde el punto de vista religioso esto es más que obvio, es una creación divina. Si nosotros fuésemos todos sartreanos, ¿sí? y creyésemos lo que dice la magnífica novela La náusea, que la naturaleza, que el mundo es algo que está de más, de sobra, y que es absurdo, bueno, entonces da lo mismo. Pero desde el punto de vista religioso, y sobre todo cristiano, hay que tomar la naturaleza
como una creación divina. Y esto significa que cada ser vivo posee un valor intrínseco. Bien, Sí, pero... y aunque no fuera una creación, ¿no? Porque para los griegos antiguos el concepto de creación no está presente, pero sí tienen muy presente la medida. Hay una medida cósmica, no se puede traspasar, la modernidad la traspasó. Sí, esta modernidad tardía indudablemente está mostrando su límite y la está traspasando. Lo bueno es que podemos ver ese límite si nos predisponemos a verlo. Así como Galileo decía que el universo hay que interpretarlo en clave matemática porque Dios lo había creado de esa manera, y él miraba el telescopio con el telescopio y decía, no, eso no son planetas, esos son triángulos, son rectángulos, son esferas, etc. Bueno, así hay que empezar a interpretar ahora la naturaleza, como algo finito, como algo de lo cual dependemos, que dependen también nuestros seres vivos, que son nuestros hermanos de la creación. Y esto no es un invento del Papa, esto lo dijo San Francisco de Asís en plena Edad Media. O sea, ¿por qué no se habla de eso? ¿Qué le pasa a los religiosos negacionistas, que los hay y muchos, y con los cuales yo discuto, no digo a diario, pero bastante asiduamente? Pero no se termina con la naturaleza solamente, como dije antes, estamos hablando de ecología integral. Por eso acá, en el punto 144 de la encíclica, en el capítulo 5, dice, es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. Para ellos la tierra no es un bien económico, sino un don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con lo cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Sin embargo, en diversas partes del mundo son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios, que no prestan atención a la degradación de la naturaleza humana. Claro ejemplo de los negociados neocapitalistas, neoliberales, etcétera, que desplazan territorios con sus seres vivos y sus seres humanos que están ahí hace siglos, que estuvieron antes que llegásemos nosotros, ¿sí? Y digo, mis antepasados, que son netamente europeos. Pero bueno, yo no me dedico al extremismo ni a ninguna de esas cosas. Bien, en el capítulo que habla justicia entre generaciones, hay otra cita muy interesante que me parece. La noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. Cuando pensamos en la situación que se deja el planeta a las generaciones futuras, va a decir a la mayoría de la gente que está acá, que son ustedes, que son mis hijos, yo tengo 3 hijos, yo no tuve 3 hijos y no los crié para que vengan hablando mal y pronto un mundo de porquería. Iba a decir la palabra, pero bueno, voy a ser más cauto. No los crié para eso, no les cambié pañales con mujer. Me habré equivocado en alguna que otra cosa, algún reto, o no sé, pero no los crié. Les traté de enseñar y les trato de enseñar, algunos ya son adolescentes, el respeto hacia los seres vivos, hacia la naturaleza, en fin. Por eso este acento en la solidaridad intergeneracional, porque el futuro es para las futuras generaciones, para las generaciones que ya están naciendo y que ya han nacido, y que son jóvenes, y que no quieren un mundo deshecho, devastado. Si la tierra nos es donada, ya no podemos pensar solo desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio intelectual. Esta cuestión de la donación es muy importante, aparece en muchos filósofos contemporáneos. Para empezar en Heidegger, con el concepto de evento o ereignis, término intraducible, pero uno podría también pensarlo como un don. Después aparece en Derrida, ¿sí? La noción del don. Después en un filósofo católico, Jean-Luc Marion, cuando habla del don y la donación, incluso en un debate muy interesante con Derrida. Es decir, el don tiene que ver con aquello que es dado, que es gratuito, que pudo haber no sido así. Mónica dijo, podríamos no estar acá. Yo podría haber tenido un accidente en la autopista. Podríamos, qué sé yo, haber cambiado de planes. En un momento, viniendo para acá, estaba en la avenida San Juan y ya se venían
las 5 de la tarde y casi la llamo a Mónica, digo, no sé, lo voy a llamar Enrique para decirte suspendo porque vamos a llegar tardísimo, no me gusta llegar tan tarde. Bueno, en fin, la cuestión del don tiene que ver justamente con la gratuidad, con el otorgamiento, con el regalo, ¿sí? Con el regalo afectivamente hablando. Y con el misterio. Y eso abre al misterio, el misterio del amor. Yo no elijo enamorar a una persona. El enamoramiento me elige a mí para que yo tenga cierta sincronicidad con esa persona. Después se puede hablar de la diferencia entre el enamoramiento y el amor y cómo sigue la historia. Pero en principio, yo no elijo, soy elegido. Bueno, entonces, Laudato Si propone una ecología integral. Esto significa una ecología ambiental, económica, social, cultural y de la vida cotidiana. Acá nos muestra claramente, nuevamente, esta interrelación entre los pobres, entre aquellos que no son incluidos, entre las mujeres que han sido castigadas o siguen siendo castigadas, y la naturaleza con sus seres vivos y los ecosistemas. Por eso dice acá, es indispensable prestar atención, estoy en el punto 144, a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. Para ellos la tierra no es un bien económico, sino un don de Dios y de los antepasados que descansan en ella. Creo que esto ya lo leí, perdón. Bien, voy un poquito más adelante, haciendo entonces, poniendo el hincapié en las distintas culturas que han sido arrasadas, que vienen siendo arrasadas aún hoy en día, y que no tienen una representación política muchas veces adecuada. Muchas veces se dice en las campañas políticas una cosa y después pasa a otra, que es contraria a lo que se propone. A eso ya estamos habituados, lamentablemente. En el punto 161 se dice, las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con desprecio e ironía. El ritmo del consumo, del desperdicio y la alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta, de tal manera que el estilo de vida actual, por ser insostenible, solo puede terminar en catástrofe, como de hecho ya está ocurriendo periódicamente en diversas regiones. No estoy hablando de un tema sacado de una película catastrofista o apocalíptica de Nueva York. Estoy hablando de la encíclica papal, Estoy leyendo la encíclica papal. Déjame que complete lo que estás diciendo con el fragmento 94 de Heráclito. El sol no traspasará sus límites, sino las erinias, que eran unas divinidades vengadoras, asistentes de diques, dique es la justicia universal en griego, lo descubrirán. Fíjense, el sol, el astro más grande, tampoco puede traspasar sus límites. Menos aún, bueno, los humanos. Termino, Mónica. Sí. Termino ya de leer dos cositas más y yo doy un cierre. En el punto 175, la misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir la tendencia al calentamiento global es la que no permite cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza. Necesitamos una reacción global más responsable que implica encarar al mismo tiempo la reducción de la contaminación y el desarrollo de los países de las regiones pobres. El siglo XXI, mientras mantiene un sistema de gobernanza de épocas pasadas, es escenario de un debilitamiento del poder de los estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económica financiera de características transnacionales tiende a predominar sobre la política. Los negociados, la destrucción de los hábitats, de los ecosistemas, etc. Finalmente, una vez más, conviene evitar una concepción mágica del mercado, ¿no? Que tiende a pensar que los problemas se resuelven con el solo crecimiento de los beneficios de las empresas o de los individuos. ¿Ustedes saben cuándo fue pensada la mano mágica por Adam Smith? En el siglo XVIII. Siglo XVIII, no había nada de lo que estamos acá. No había nada de esta tecnología, no había autos, no había luz eléctrica, no había agua potable, no había gas, no había la medicina de hoy en día, la gente se moría a los 40 años, había guerras de la religión. Y esa gente sigue aferrándose a un chabón, perdón que me exprese así, que habló del siglo XVIII, de la mano invisible. Como si fuese la mano invisible de Dios, ¿no? Pero no me refiero al gol de Maradona. Quiero decir, en serio, es grave esto. Es muy grave.
Por supuesto que después de Adam Smith vino Hayek, y vino von Mises, y vino Friedman, y el hijo de Friedman, y la mar en coche. Pero es todo un refrito. Es más de lo mismo. Es un refrito. Que sí que la competencia va a ser más eficaz, entonces va a haber un mejor modelo de auto. Y ahí tenés el modelo de auto. Ahí lo tenés. Toneladas en dólares. 3 horas tardé en venir. Para que el libre mercado me lleve a eso, perdón, y no sucede solamente acá. Esto sucede en las grandes urbes, sobre todo en donde se originó este libre mercado. Nueva York, Londres, Japón, Tokio, etc. Bien, termino. Estoy entrando en calor y lamentablemente tengo que terminar, pero ya no me queda más tiempo. Termino con esta cita que me parece muy interesante, como todas las demás, pero voy a terminar. Si en el punto 2.17, si los desiertos exteriores, es muy interesante, una reminiscencia nietzscheana, se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores. Si no tenemos un cultivo interior, si no hacemos una especie de acrobacia espiritual y no la fortalecemos en el día a día, vamos a terminar generando esto: las autopistas, el deterioro ambiental, mayor pobreza, mayor diferencia entre ricos en abundancia que no saben qué hacer y están diagnosticados con una depresión, y gente que saca cosas de la basura, ¿sí? Bien, entonces hay que cultivar uno mismo, y ese es el mensaje del Papa, y ese es el mensaje cristiano por excelencia. Bien, pero también tenemos que reconocer que algunos cristianos, y termino con esto, para dejarnos pensando, que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente. Otros son pasivos, no deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes. Les hace falta entonces una conversión ecológica, puesta inclusiva. Conversión ecológica, que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que nos rodea. Es decir, hace falta una conversión ecológica. Y que es lo mismo que vienen diciendo, y termino ahora sí con esto, algunos autores que trabajan en el tema del antropoceno, que sería la época donde se podía dar la sexta extinción masiva producida por el hombre, que es la época donde hay un dominio de la naturaleza por parte del hombre. Yo he trabajado esto con el tema de la muerte en la naturaleza, es decir, no hay lugar en la naturaleza que no tenga efecto antrópico, tecnoantrópico, pero seamos justos, no es toda la raza, no son todos los hombres, son aquellos hombres que provienen del capitaloceno. Por eso se habla de capitaloceno como sinónimo de antropoceno. ¿Qué proponen autores como Antonio Maldonado? El proyecto de una nueva ilustración, una ilustración ecológica. Así como en el siglo XVII se pensó en la ilustración en Francia, y eso cambió. Ten el valor de pensar por ti mismo, decía acá, y no dependa del monarca, del príncipe, del señor feudal, etc., sino piensa por ti mismo, piensa por tu propia razón. Bueno, ahora piensa en relación con los demás seres vivos, piensa en relación con los humanos que están en situación de miseria, piensa en relación con las mujeres golpeadas o que no tienen acceso a un trabajo digno, etc. Y acá termino. Esto sería entonces para mí una conversión ecológica ligada quizás a una nueva ilustración, a un nuevo pensamiento, que es lo que nos hace falta. Tengo la esperanza que las nuevas generaciones, como ustedes, puedan dar a luz y revertir la situación, que no es imposible, es difícil, pero no es imposible. Pero si no nos tomamos conciencia de la situación, va a ser difícil revertir. Por eso la crítica del Papa hacia ciertos cristianos que son pasivos y no quieren ver la situación, me parece muy importante. Bien, termino con esto y les agradezco por haberme escuchado. Una cosita que quería decir, porque tiene que ver con algo que yo leí tuyo y que me pareció muy interesante, que ahora se trata de sentir más que de
el iluminismo, ¿no? Porque el iluminismo, digamos que también está acotado en sus facultades y aquello que sale de la racionalidad, bueno, no cuenta. Sí. Y hay mucha racionalidad en el cálculo económico, Perdóname, muchísima interrumpa. racionalidad. Digamos que es, utilizando esta terminología, al menos lo que decía Xavier Furidi hace unos años, se trata de desarrollar una razón científica. A mí me gustó más. Sí. Obviamente no es una ilustración abstracta, no es una ilustración a seca, porque si no volvemos a lo mismo. Claro. Ponemos la naturaleza y matamos a otros, ¿no? Acá no se trata, acá se trata de una razón sintiente. Sí. Donde prevalece quizás más lo sintiente que lo racional, donde lo racional llega siempre más tarde. Cuando uno se enamora de alguien, uno se enamora, después lo piensa. ¿Sí? Pero primero es estar enamorado. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Preguntas, dudas, comentarios. Claro. Afonso, Sí, dígame. si querés, no sé si queremos tener alguna pregunta, comentario sobre las exposiciones. Tenemos 4 minutos, son 20, 26. Dios, 4 minutos. No, yo creo que son abordajes distintas que se complementan. Una que es más filosófica, sin duda. Yo he intentado hacer una ponencia más con conceptos, con consecuencias para la existencia, y tú has puesto mucho y muy interesante a donde está, que es el laboratorio, sobre el tema de la ecología integral. Pero terminando con ese tema de la razón sentiente, yo digo a ustedes que están aquí, si ustedes quieren desarrollar más una conciencia ecológica, para mí hay 2 palabras fundamentales. Uno es encantamiento. Porque nosotros en la sociedad urbana cada vez más estamos lejos de los otros seres. Entonces, respirar con la conciencia del aire, cuando se va a ducharse, sentir el agua, ir a la naturaleza para un baño en mar o en otro sitio donde hay agua. Esta conexión es fundamental. Escuchar los pájaros y los otros humanos también. Esto es encantamiento, es fundamental para restablecer una conciencia de una razón sentida. Y la otra palabra es indignación, porque al final nos acostumbramos con cosas que no son normales, no son buenas, ¿no? Usted va ahí, camina y ve un río que está todo poluido, ¿verdad? Le parece normal, pero no es normal. El río tendría que ser, tiene que ser un espacio vital, donde hay peces y otros seres, pero estamos acostumbrados a concebir que los ríos son canales de esgotos, ¿sí? Cloacas. De fluentes, sí. Entonces, combinar eso de la experiencia de esta contemplar, dejarse tocar por los otros seres, con esta indignación que nos lleva a acciones personales y también algunas ciudadanas comunitarias. Creo que es por ahí que se desarrolla una conciencia ecológica, socioambiental. Muchísimas gracias. Entonces, simplemente comentar para cerrar, bueno, tomando estas palabras de Afonso, indignados sí, pero indignación sin organización termina como los indignados en España, haciéndole el juego a la derecha. Indignación con organización para conformar comunidad, una comunidad que canta. Recordemos que encantamiento viene de cantar, y pensaba no solo canta la comunidad de los que estamos presentes, sino que canta la comunidad de nuestros ancestros, canta la comunidad de quienes vienen, y en última instancia, Laudato Si es precisamente el cántico de las criaturas
de San Francisco. Así que creo que podemos despedirnos, ¿no?, con esta idea de indignarse para construir comunidad, pero una comunidad que cante y camine. Así que bueno, muchísimas gracias entonces.